Estamos. Ok. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta reunión organizada por ADRA, la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, a través de su Comisión de Asuntos Laborales, en conjunto con AMDIA, la Asociación de Marketing Directo e Interactivo de la República Argentina. Un especial agradecimiento a la gente de Byton que nos ha facilitado su plataforma para poder transcurrir esta reunión. Hoy nos convoca la implementación de la Ley de Teletrabajo 27.555. Desde hace años, la tecnología ha venido modificando las formas de trabajo, generando nuevas herramientas que permiten establecer diferentes formas de conexión, de contacto, produciendo una verdadera revolución en las formas de integrar, conectar y liderar equipos de trabajo. Sobre ello, la pandemia desatada a finales de 2019 ha obligado a disponer medidas sumamente extraordinarias de aislamiento y restricciones al trabajo presencial, potenciando el uso de muchas de las herramientas tecnológicas que se habían venido desarrollando en el periodo previo. En nuestro país, en medio de esas medidas extraordinarias, quizá no en el momento más oportuno, comenzó a debatirse la regulación del teletrabajo. Han transcurrido ríos de tinta alrededor de los distintos proyectos que se fueron intercambiando y debatiendo en distintos foros, y finalmente se sanciona una ley en base al proyecto que quizá no era el más debatido, no era el que tenía el mejor consenso, pero es lo que fue. Esa ley generó, sobre todo en el ámbito empresario, una cantidad de dudas enormes por cuestiones de lagunas, incertidumbres y potenciales focos de conflicto que generaba. En enero de este año, el Poder Ejecutivo dicta el decreto reglamentario que pudo recoger algunas de las cuestiones que se habían planteado y críticas, sobre todo el sector empresario, respecto del texto legal. Sin embargo, todavía queda bastante por definir. El objetivo de la reunión no es entrar en el fárrago de la discusión legal, sino tomar la ley y el decreto reglamentario como el contexto que es. Tenemos un marco jurídico que está vigente y tenemos que aplicarla a la ley. Entonces, el objetivo de la reunión es precisamente cómo implementar la ley, cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades que la ley nos brinda en este contexto. Para debatir esos desafíos y eventuales oportunidades, tenemos la suerte de contar con tres renombrados expertos que integran las organizaciones convocantes de esta actividad. En primer lugar, la doctora Gabriela Liz, que es abogada, fue asesora legal de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre 2005 y 2016. Tiene más de 15 años de experiencia en protección de datos. Actualmente es consultora en protección de datos y privacidad y socia fundadora y responsable de relaciones institucionales e internacionales de la Asociación Latinoamericana de Privacidad. Ella va a trabajar sobre privacidad y seguridad de la información. Tenemos también al doctor Héctor García, un activo participante de la Comisión de Asuntos Laborales. Es abogado especializado en Derecho Laboral y Empresario y Negociación Colectiva. Héctor va a hablar sobre los desafíos de la implementación de la ley de teletrabajo. Y nuestro tercer participante es el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de ADRA, Mariano Muñoz, que es abogado y es el director de Capital Humano de Geneia, y él nos va a contar sobre buenas prácticas en transformación digital y teletrabajo. El orden de las intervenciones va a iniciar Héctor García, luego Gabriela y va a cerrar Mariano.
Cada uno de los expositores tiene 20 minutos para su intervención y al finalizar las 3 exposiciones vamos a disponer de aproximadamente media hora para preguntas y respuestas. Les pido a los participantes que las preguntas se van a tener que hacer por escrito, se van a dirigir a mí y yo las voy a ordenar y transmitir a los participantes. Muchas gracias a todos por su participación y le cedo la palabra ya al doctor Héctor García. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a las organizaciones que han cursado esta invitación para dar un enfoque más práctico, más operativo, y que ya no tiene que ver con la queja sobre la calidad de la normativa que tenemos en materia de teletrabajo, sino con el marco que tenemos, que es con lo que debemos lidiar. Ciertamente en las ciencias sociales se suele utilizar la palabra paradigma para describir un conjunto de experiencias, un conjunto de creencias y de valores que afectan la forma en que un individuo percibe la realidad. Y también la forma que responde ese individuo a ese cambio de percepción. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer hoy es describir, a partir de este cambio de paradigma que indudablemente ha generado en el mundo de las relaciones del trabajo el acelerado proceso generado por la pandemia para la migración a la modalidad de trabajo remoto a distancia, y cómo incide en el ámbito concreto de las relaciones del trabajo, partiendo de la base que en el mundo ha habido dos experiencias muy marcadas. Aquellos países que ya tenían una regulación legal en materia de teletrabajo previo a la pandemia, y aquellos países que decidieron construirla a partir de este proceso sanitario. Por supuesto, Argentina se inscribe en este segundo grupo, pero con una particularidad, porque siempre los argentinos tenemos ese salto diferenciador. Después vemos si es al abismo, o al triunfo, o a la gloria, pero ese salto diferenciador es que hemos concebido la ley a partir de este estímulo acelerador generado por la pandemia, pero para que rija después que la pandemia se vaya, cosa que es bastante insólito, con lo cual después se desandó ese camino y se decidió no esperar que la situación de aislamiento terminara para decidir implementar esta ley, que desde el 1 de abril rige en Argentina. Y esto es bueno aclararlo, porque después fue acompañada por una resolución, que es la 142, que intentó morigerar o atemperar los 3 o 4 aspectos más cuestionables de esta ley, que tienen que ver con menciones bien concretas de las que vamos a hablar ahora, y que hace que algunos piensen que se suspendió la aplicación o se postergó la aplicación. En realidad lo que se cambió fue la expectativa en torno a cómo se operativiza esta ley. Me refiero a la expectativa en las organizaciones. Hay muchos empleadores que se anticiparon para administrar estas expectativas y formularon comunicaciones al interior de sus organizaciones informando que aquellos que estaban trabajando a distancia por recomendaciones sanitarias no se transformaban en teletrabajadores bajo esta modalidad por el hecho de que estén trabajando de manera remota, sino que esto depende de un acto concreto, expreso, explícito, y acá viene una de las primeras particularidades que diferencian a esta modalidad respecto a la tradición oral que siempre ha caracterizado al mundo del trabajo en Argentina. Fíjense que en Argentina, cada vez que tenemos que analizar quién es el trabajador más protegido, decimos aquel que no tiene contrato. Porque el que tiene contrato es el que está contratado por tiempo determinado. Si uno va a países como Chile o a Brasil, la primera pregunta que le hacen es: ¿cuánta gente sin contrato trabaja en Argentina? Y nosotros decimos, bueno, mayormente todos, porque los trabajadores por tiempo indeterminado están sin contrato. Los que tienen contrato son los que tienen una contratación finita en el tiempo. Sin embargo, esta nueva modalidad nos obliga a cambiar la óptica, a cambiar el abordaje y a entender que quienes implementen el 102 bis de la Ley de Contrato de Trabajo deberán hacerlo de manera
escrita. Es decir, aún con una relación laboral vigente, la decisión de implementar el trabajo deberá ser un acto expreso de exteriorización de la voluntad, no implícito. Es como que vemos acá un elemento que restringe o limita el principio de supremacía de la realidad, que es el que cruza transversalmente al derecho laboral, ¿no? Entonces, la voluntariedad debe ser expresada por escrito. Eso es crucial porque un aspecto que también exige esta ley específica es que la jornada de trabajo, y particularmente la regulación de la desconexión, el derecho a desconectarse que va a tener el teletrabajador, también debe ser regulada en forma escrita. Por cierto, otro elemento que también tiene que ser regulado de manera concreta y específica es la reversibilidad, que es esa facultad que solo le cabe al trabajador respecto del empleador. Acá vemos un cierto desequilibrio que algunos han llamado una discriminación negativa para los trabajadores presenciales, porque el teletrabajador va a tener la chance de volver a la presencialidad cuando él lo decida. En cambio, aquel trabajador que siempre es presencial y continuará siéndolo, no tendrá chances de revertir unilateralmente una condición de trabajo, sino con el consenso del empleador. Pero bueno, ya nos vamos a detener sobre ese punto. Les decía entonces que voluntariedad, reversibilidad, jornada y la desconexión, y la regulación del cuidado, es decir, la regulación del instituto del cuidado de un familiar o de un menor a cargo, menor de 13 años a cargo, son 4 aspectos muy fuertes que fortalecen esta idea de por qué se tiene que formalizar por escrito. En el caso de un trabajador que ingresa bajo esta modalidad de teletrabajo, obviamente a través del contrato de trabajo, donde expresamente se regulen las cláusulas que regularán el trabajo remoto. Y aquel trabajador que era presencial, que a lo mejor ahora está trabajando a distancia por razones sanitarias, pero que el empleador le ofrezca la posibilidad de ser teletrabajador, también deberá suscribir de manera expresa y por escrito, ya van dando entonces esa, diría yo, práctica de la oralidad, esa tradición oral, por esta nueva implantación de la tradición escrita, que la considero más que necesaria en una ley que tiene tantas aristas polémicas, donde la autonomía de voluntad individual de las partes que suscriban estas condiciones va a tener un peso preponderante. Y digo esto ¿por qué? Porque esta ley le ha dado una especial promoción a la negociación colectiva. Ya vamos a ver que a lo largo de su articulado hay 5 ideas fuerza que para poder implementarlas hay que negociarlas colectivamente. Y fíjense qué paradoja, ¿no? Porque en Argentina tenemos una negociación colectiva que fija como regla la negociación centralizada y por actividad, y el teletrabajo es quizá la expresión más descentralizada de las relaciones de trabajo. Es decir, ahí tenemos una tensión entre el modelo de negociación colectiva y este cambio de paradigma que representa ir de la colectivización a la individualización, de la masificación a la expresión más descentralizada de las relaciones del trabajo, ¿no? Por ende, el ánimo no es desalentarlos, al contrario, el ánimo es identificar en este campo minado por dónde transitar para evitar dolorosas experiencias, ¿no? Digo esto porque es posible que muchas empresas que están analizando implementar la modalidad de teletrabajo no participen en forma directa en la negociación colectiva que les resulta aplicable. Entonces es posible que eso los desaliente y digan, si yo no voy a poder incidir en la negociación colectiva, ¿cómo voy a poder darle plasticidad a los contenidos que la propia ley exige que pasen por el tamiz de la negociación colectiva? Y acá hago un paréntesis, porque fíjense lo que ocurre cuando una ley que demanda un abordaje digital se lo trata con una impronta analógica, ¿no? Una impronta desde el paradigma que se quiere dejar, una impronta desde la desconfianza, desde el desconocimiento, que muchos de nuestros legisladores plasmaron en esta ley, al punto de
fijar una cantidad de cortapisas y restricciones que ni siquiera la realidad va a demostrar que eran necesarias. Por ejemplo, se le asigna a la negociación colectiva, entre los 6 puntos que yo mencionaba, la facultad de regular las particularidades en aquellos sectores que sean susceptibles de trabajar bajo esta modalidad. ¿Por qué? Porque el 27.555 es un régimen legal básico que define los umbrales mínimos, con lo cual las particularidades deberían definirse a través de la negociación colectiva. Primer rol relevante que la ley le asigna a la negociación colectiva. El segundo es nada menos que definir el mix de virtualidad o presencialidad. Digamos, la ley contempla la chance de que un trabajador pueda tener algunas jornadas presenciales y otras jornadas a distancia o en forma remota, pero le da a la negociación colectiva la facultad de definir esa cuestión. Primer interrogante, entonces, ¿qué hacemos cuando el puesto de trabajo lo ocupa un empleado que está excluido de convenio? Bueno, ya vamos a ver, es parte de ese mapa con las minas donde están ubicadas para evitar pisar alguna, ¿no? Fíjense que también se le da a la negociación colectiva un rol preponderante para definir cuándo un teletrabajador que ya ingresó al mercado laboral como teletrabajador decide o debe volver a la presencialidad. Una hipótesis casi de gabinete, ¿no? De tubo de ensayo. Eso es como reconocer que desconfío del teletrabajo, porque si quiero regular en la ley cómo aquel que fue contratado para teletrabajar tenga la chance de volver a ser presencial, es porque no creo en las bondades del trabajo remoto. Pero bueno, eso también la ley define que hay que tratarlo en la negociación colectiva. Un cuarto aspecto muy importante que tiene que ver con la fijación de los horarios y las interrupciones de la jornada en los casos de cuidado. Es decir, cuando un empleado o empleada que teletrabaja tenga un menor de 13 años a su cuidado o un familiar mayor a cargo y deba acordar interrupciones en su horario o en su jornada, también la ley le asigna a la negociación colectiva esa prerrogativa. Es como señalar que el trabajador individualmente es un minusválido, que no tiene la capacidad de expresar individualmente su voluntad con el empleador, sino que tiene que pasar por el tamiz de la negociación colectiva. By the way, negociación colectiva a la que se le ha dado una amplificación importante, pero que los actores sociales y sindicales no sienten como propia esta ley. Porque ustedes habrán visto que la mayoría de los sindicatos que están en el arco sindical de la CGT no tienen en la agenda esta inquietud de cómo implementar la modalidad de teletrabajo en su convenio de actividad, en su convenio de rama o en su convenio de empresa, incluso, salvo aquellas actividades que ya tienen una gimnasia y una cultura del teletrabajo porque operan con TICs desde hace mucho tiempo. Pero no está en la agenda de los sindicatos, al punto que solo quien defendió la plena vigencia de esta ley a partir del 1 de abril fueron los sindicatos que están en el arco de CTA, digamos, los que representan al sector público, fueron los que con más enjundia defendieron y apoyaron este proyecto. Por lo cual ahí tenemos un tema, ¿no? Por un lado la ley fomenta la negociación colectiva, pero por otro lado no escuchó a los actores sociales que le dan contenido a esa negociación colectiva para poder atender las necesidades de ellos, ¿no? Entonces les decía, el cuarto elemento, esto de fijar las franjas horarias para establecer interrupciones para poder cumplir con el cuidado, que es un elemento que también diferencia al teletrabajador respecto del presencial, porque el presencial que tenga un familiar a su cargo no va a tener la chance de poder convenir con su empleador o a través de la negociación colectiva cómo compatibilizar su prestación laboral con los cuidados de ese o de esos menores a cargo o esos familiares a cargo, ¿no? Digo esto porque esta ley ha tratado de tutelar tanto al teletrabajador que ha generado tensiones y asimetrías entre el teletrabajador y el trabajador presencial, ¿no? Asimetrías que desalientan la implementación de la modalidad, porque llega un momento que si uno cree que va a terminar incurriendo en una discriminación negativa para aquellos que trabajan de manera presencial, trata de inhibirse de implementarlo, o por lo menos tomar más recaudos
que los que serían necesarios en cualquier otra parte del mundo, donde esto se toma como una verdadera modalidad de fomento del empleo. Y así debería haber sido impulsado en Argentina, especialmente por el déficit de empleo que tenemos, ¿no? Hace más de 10 años que no generamos de manera consistente empleo formal en el sector privado. Esta era una ocasión fundamental para poder ser aprovechada. Un quinto elemento que también la ley manda a la disponibilidad colectiva, a la negociación colectiva, tiene que ver con nada menos que fijar las pautas para la compensación económica que va a recibir el teletrabajador, de modo tal que la pueda deducir del impuesto a las ganancias. Esto genera inquietud porque uno se pregunta, si yo llego a acordar individualmente o como política empresaria la compensación para quien trabaje a distancia o en forma remota, si no pasa por la negociación colectiva, ¿no va a ser deducible de ganancias? Bueno, este es un interrogante que quizá está planteado más desde la lectura literal de la ley que desde la realidad. La idea en esta jornada, en esta charla de siesta, es que tratemos de dar soluciones prácticas. Sin lugar a dudas, este va a ser un punto de inflexión, pero yo creo que ahí tenemos una resolución de la AFIP que va a jugar a favor de poder deducir todo lo que sea el equipamiento para el caso de implementarse una compensación económica para aquellos que trabajen de manera remota. Y finalmente, como sexto elemento que la ley ha decidido que pase por la negociación colectiva, vuelvo a insistir, sin perder de vista esta tensión que existe entre quienes negocian colectivamente de manera centralizada y los verdaderos actores de este fenómeno económico del teletrabajo, que son trabajadores de carne y hueso y empleadores que suelen estar alcanzados o no por un convenio colectivo, pero no suelen participar en el proceso de renegociación de ese convenio colectivo, por ende no suelen incidir en la agenda de esa negociación colectiva. Y ese es un punto delicado para tratar porque va a generar indudablemente experiencias que va a haber que evaluar, porque muchos sindicatos que han insinuado un interés en empezar a comenzar a hablar de estos temas, lo han insinuado nada más que para retroalimentar la puja distributiva, para ver si se puede optimizar alguna ventaja económica antes que tutelar verdaderamente esta figura que debería, insisto, fomentar el empleo, fomentar la flexibilidad, transformarse en aquello que algunos dicen que es la reforma laboral más relevante de estos últimos 20 años y que en Argentina solo podía ocurrir de la mano de una pandemia. Les decía entonces, el último elemento que introduce la ley, que también exige que se trate en la negociación colectiva, es la posibilidad, y esto es algo bastante estrafalario, la obligación de que en la negociación colectiva se ponga un cupo máximo de teletrabajadores extranjeros no residentes en Argentina. No vaya a ser que el argentino teletrabajador quede desplazado. La verdad que esta es una cláusula muy próxima a la xenofobia. Tenemos la suerte de contar con el INADI, que a lo mejor puede hacer un grado de contribución a la clarificación de esto, aunque algunos descreen y con bastante razón, ¿no? Pero bueno, en definitiva, sé que no quisiera excederme del tiempo, porque sé que somos muy rigurosos con él y Daniel se va a encargar de limitarlo. Solo destacar que es importante entonces romper con esta inercia de la tradición oral, asumir que el teletrabajo solo se puede implementar si se hace por escrito, cuidar apropiadamente esos instrumentos, el diseño de esos instrumentos, porque hay muchísimos aspectos que deberían integrar ese contrato de teletrabajo, que no están en la ley, pero que son indispensables en la cotidianeidad, en el día a día de las relaciones individuales, desde el mecanismo de aviso de enfermedades y accidentes, tanto inculpables como de trabajo, de las chances que el empleador informe modificaciones en el layout de las oficinas donde trabajaban de manera presencial, de modo tal que cuando algún trabajador que era presencial y pasó a ser teletrabajador se le ocurra pedir volver a la presencialidad, sepa las dificultades
que van a existir, de modo tal que uno pueda poner en valor eso que la reglamentación introdujo al hablar de la buena fe contractual y de evitar el abuso de derecho que podría significar un pedido de reversibilidad presencial abusivo, ¿no es cierto? Y por supuesto, creo que otro elemento que va a haber que contemplar es reforzar la confidencialidad, porque trabajar de manera remota, trabajar a distancia, manejar documentación y acceder a información de la compañía por otros medios, va a exigir también fortalecer ese deber que ya está en la ley de contrato de trabajo, pero que merecería, ya que vamos a esta tradición escrita, una acción de robustecimiento. Y entonces en ese aspecto de confidencialidad es que le doy la palabra a Gabriela, que seguramente en materia de confidencialidad tiene mucho que contarnos. Gracias. Gracias, Héctor. Pasamos entonces a la exposición de Gabriela. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la presentación y a Héctor por el pase. Muchas gracias a Adra y a Ambia por la invitación. Yo soy, además de ser socia fundadora y responsable de Relaciones Institucionales de ALAP, también en Ambia estoy en la Comisión de Relaciones Institucionales. Y un placer estar compartiendo con ustedes este webinar sobre algunas reflexiones respecto a la reciente entrada en vigencia de la Ley 27.555. Como bien ha explicado Héctor, esta es una nueva modalidad de contrato de trabajo que se realiza a distancia, con esta particularidad, ¿no? Que se realiza a distancia y mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación. Y como tal, ha permitido realizar a los trabajadores realizar tareas en forma regular desde cualquier lugar fuera del establecimiento de trabajo. Esta modalidad tiene ventajas y tiene riesgos. Voy a ir primero por las ventajas porque lo mío se va a centrar en algunos de los riesgos que tiene esta modalidad de contrato de trabajo. Las ventajas son en relación al medio ambiente, a la sociedad, a la economía. Por ejemplo, promueve una mayor flexibilidad en la gestión de los tiempos de trabajo. Algunos estudios dicen que reduce el ausentismo, yo he escuchado otras cosas, pero algunos estudios lo afirman. Da mayores posibilidades a la organización, de organización para conciliar la vida personal, laboral, personal, reduce los costos en oficinas, disminuye la contaminación porque hay menores desplazamientos y la utilización de vehículos privados, pero, sin embargo, presenta algunos riesgos para los actores involucrados, es decir, para los trabajadores y para las empresas, o para las empresas y los trabajadores. Por un lado, los riesgos para la privacidad e intimidad de los trabajadores, que ya me voy a explayar al respecto, y por otro lado, los riesgos asociados a la seguridad de la información de la empresa. Incluso está esto del control, de la pérdida de control por parte del empleador sobre las actividades realizadas por su empleado. De esta manera, aumenta la posibilidad de que exista un uso inapropiado de la información y las herramientas de la empresa. Bueno, respecto a los derechos de los trabajadores en el teletrabajo, primero voy a explayarme un poco sobre esto, que hay dos artículos en la ley. Uno es el 15, que justamente prevé el derecho a la intimidad de los trabajadores frente a los sistemas de control empresarial. Y después voy a hablar sobre la seguridad de los datos e información, todos los riesgos que genera que una persona esté trabajando fuera del establecimiento de la empresa y del control del empleador. Respecto al derecho a la intimidad de los trabajadores frente a los sistemas de control empresarial, sabemos que el trabajo a distancia lleva consigo la utilización de dispositivos tecnológicos que permite el control empresarial de la actividad laboral. Pero ¿cómo sé yo, empresa, que un empleado está cumpliendo con su trabajo? La ley de contrato de trabajo sabemos que le da al empleador la facultad de organización, pero también lo faculta implementar, y en ese sentido le faculta implementar sistemas de control personal del trabajador destinados a la protección de los bienes del empleador, expresamente estableciendo que deberá salvaguardar la dignidad y deberá practicarse con discreción. Esto también está previsto en esta ley de teletrabajo. Sin embargo, en el teletrabajo, la facultad de control empresarial que expresamente establece la ley de contrato de trabajo,
podría entrar en conflicto con el derecho a la intimidad personal y familiar del trabajador, la libertad e incluso la imagen del trabajador, ya que este control que es necesario podría ser excesivo. En este sentido, la utilización de las nuevas tecnologías al mismo tiempo que permite el desarrollo del teletrabajo en muchos sectores, posibilita que esa capacidad de control empresario en algunos casos se pueda extralimitar, por lo cual tenemos que tener en cuenta este punto, ¿no? Y siguiendo esta línea la línea legislativa de otras normativas, la ley 27.555 establece esta salvaguarda. Y acá es donde también, como decía Héctor, está la participación de la negociación colectiva. Esta redacción del artículo 15 ha traído como mucho revuelo, un poco se ha intentado salvar con la reglamentación, donde como que se aminoró esa participación, no sé si, pero como que se bajó un poco la participación sindical, o se reguló un poco más, porque quedaba como que el sindicato iba a determinar cuáles iban a ser esos sistemas de control. Yo creo que cuando implementemos el teletrabajo tenemos que prestar especial atención para que los sistemas de control que puedan implementar no afecten el derecho a la intimidad del trabajador. Hay numerosos programas informáticos en el mercado que permiten registrar los accesos a los sistemas, a los sistemas informáticos del empleador por parte del trabajador, al tiempo, por ejemplo, que permiten determinar el tiempo que se está conectado a Internet, el tiempo que invierte en cada tarea, las pulsaciones en el teclado, el movimiento del mouse. Incluso estos mecanismos podrían ser usados sin el consentimiento o incluso como servicios en la nube. Estos mecanismos podrían resultar intrusivos y podríamos vulnerar algunos derechos que tendremos que tener en cuenta al momento de implementarlos. Para ello creo que tendríamos que, a ver, si nos ponemos a pensar, lo que tenemos que implementar o que respetar es el principio de proporcionalidad, ¿no? O sea, tendremos que usar el principio de proporcionalidad para que yo, empresa, pueda controlar al trabajador y a la vez el trabajador no sienta que se está vulnerando su derecho a la intimidad, está en su casa, a su imagen, porque puede estar en una reunión y verse, o si se implementa, por ejemplo, algún sistema que lo esté monitoreando, podría ver las cosas que hace dentro de su casa, o cómo se mueve, o si está trabajando y mientras tanto está haciendo la comida. Entonces, yo creo que lo que tenemos que respetar principalmente es el principio de proporcionalidad, o sea, hacer un análisis previo a implantar una medida de control. Para hacer este análisis de proporcionalidad, deberíamos hacer una ponderación de los intereses que están en juego para poder alcanzar un justo equilibrio. Algunas recomendaciones que se me ocurrieron para aquellas empresas que estén pensando en valerse de estos mecanismos, podría ser, por ejemplo, antes de empezar a rastrear y medir el rendimiento de un trabajador, identificar qué es lo que se está midiendo, o qué es lo que queremos medir, si queremos medir el rendimiento, si queremos medir las horas que está conectado a Internet, o las horas que se mueve el mouse o que teclea. Entonces, ¿qué queremos medir? ¿Queremos medir cuántas horas está delante de la máquina o cuánto trabaja? O la cantidad de tareas que hace. Después, analizar todas las alternativas que tenemos existentes en el mercado. Como dije, hay un montón de mecanismos para medir el rendimiento del trabajador cuando está fuera, cuando está trabajando desde su casa. Y tratar de elegir el sistema menos intrusivo. Además de eso, informarle al trabajador cómo vamos a medir su rendimiento o su trabajo.
y limitarlo estrictamente al alcance de la supervisión. Y en razón de un fallo, que acá no encontré, la verdad que en Argentina no encontré ninguno, pero un fallo del Tribunal de Justicia del Tribunal Europeo para los Derechos Humanos, relacionado a esto, creo que deberíamos preguntarnos, ¿no?, como empleadores, ¿hasta qué punto es necesario grabar al trabajador? Si hace falta controlar toda su actividad digital, si es imprescindible, máxime teniendo en cuenta que el trabajador también puede estar usando su computadora propia, o sea, sus dispositivos propios. Es imprescindible grabar o tomar capturas periódicas de su pantalla. Basta con recolectar el movimiento del mouse o las pulsaciones del teclado. Es posible que no haga falta nada de lo anterior para poder medir todo eso. Entonces, hay un montón de maneras poco invasivas para conocer la productividad del trabajador que creo deberíamos tener en cuenta, y medirla en función de los resultados, observar el tiempo que mensaje, por ejemplo, o pedirle que nos documente toda su actividad, como para no invadir la privacidad y no vulnerar este derecho a la intimidad. Después, lo otro que se me ocurrió en este sentido, dejar en claro, ya que vamos a tener un contrato por escrito, dejar en claro cuáles son las condiciones o las reglas para la utilización de esos dispositivos digitales, para la utilización de los teléfonos, de los celulares que le da la empresa o de las computadoras, y de este modo todas las partes conocen sus derechos y sus obligaciones, lo que podría evitar futuros conflictos. Cuando, por ejemplo, la empresa le proporciona dispositivos digitales a los trabajadores, creo que se deberían establecer criterios de utilización o políticas de uso de esos equipos y medios que tendrían que ser respetados por los trabajadores. Y ahí incluir instrucciones para el buen uso y la conservación, medidas de seguridad de la información, garantías para la protección de los datos personales, informarle al trabajador si se le permite o no el uso profesional, qué está permitido, qué no, cuáles son las garantías que tienen los empleados, por ejemplo, establecer un horario en el que el trabajador podría utilizar el dispositivo sin que se vulnere su intimidad. Por ejemplo, informarles si se le realizan controles del uso de ese dispositivo y valorar caso por caso si el control es proporcional o no. O sea que además de, como decía Héctor, además de tener que documentar el contrato, también tendremos que, como una buena práctica, determinar todas estas cuestiones. Y después está también el tema de los mecanismos de videovigilancia, grabación y geolocalización, donde creo que también tendremos que hacer este juicio de proporcionalidad. Como comentó Héctor, la ley también prevé este derecho a la desconexión digital, el derecho que también está dentro de los derechos que prevé la ley, y que este es el derecho a la desconexión digital. Este derecho también está previsto en las normativas de otros países en el teletrabajo, y prevé que los trabajadores tienen derecho a que se respete su tiempo, descanso, el permiso de vacaciones, así como la intimidad personal y familiar. Podría ocurrir, esto no significa que si el trabajador siempre va a depender del rubro en el que trabaje, ¿no? Porque esto, por ejemplo, si un trabajador trabaja en sistemas y el sistema se cae a una hora en la que no está trabajando, eso no significa que no se lo podría llamar. Por ejemplo, esa era una de las cuestiones que se planteaba en el momento de decir, bueno, pero si necesito algo que es realmente urgente, sí, justamente tiene que ser realmente urgente, tiene que justificarse la causa de esa necesidad. Bueno, el otro tema que también es un reto para el teletrabajo es la seguridad de la información mientras las personas están trabajando desde sus casas. La información sabemos que es uno de los activos más valiosos que tienen las organizaciones. De hecho, se dice que los datos son el petróleo de las organizaciones, pero si además entre la información contamos con datos personales, ese valor crece y los riesgos para la seguridad también.
El teletrabajo implica el tratamiento de información, incluidos datos personales, desde ubicaciones distintas al centro habitual de trabajo, y por tanto las medidas de seguridad implantadas en la empresa, en el ámbito de la empresa, muchas veces dejan de ser válidas. Entonces, al hablar de teletrabajo, estamos ante un caldo de cultivo perfecto para un incidente de seguridad. Ya que hay algunos riesgos que están asociados a, por ejemplo, el uso de herramientas de comunicación y transmisión de datos, en muchos casos desconocidas total o parcialmente porque las está usando, la cantidad de datos personales o no que se tratan y se transmiten sin contar con medidas de seguridad en Internet, porque justamente el trabajador está desde su casa y no sabemos qué medidas de seguridad tiene. A veces el uso de dispositivos propios de los usuarios para trabajar y el almacenamiento en equipos no corporativos de datos de la empresa. Ayer estaba en una reunión sobre este caso, donde la empresa está teletrabajando desde el año pasado y le preguntamos dónde guardaban los datos, dónde almacenaban la información. Y entonces nos dijeron, no, lo almacenamos en una nube, pero algunos quedan en la computadora personal y están trabajando con dispositivos propios, entonces eso ya genera un riesgo. Después hemos empezado a usar herramientas que tienen fallos conocidos por los ciberdelincuentes, eso también sería un riesgo. La falta de concientización, de información, la formación debida de los usuarios durante el tratamiento de los datos, la pérdida de control por parte de los empleadores de la información y los equipos facilitados a los empleados. En este tema, la ley también trae un artículo, que es el artículo 16, donde se prevé esto de la protección de la información laboral, poniendo a cargo del empleador que debe tomar medidas para garantizar la protección de los datos los datos utilizados y procesados por la persona que teletrabaja. Sin embargo, ha quedado sin reglamentar y se le ha encomendado a la Agencia de Acceso a la Información Pública, y del órgano de control de la ley 25326, que dicte normas complementarias y aclaratorias respecto de este artículo, o sea, de qué es lo que tendría que implementar el empleador o qué medidas debería tomar, pero aún la agencia todavía no se ha expedido. Entonces tenemos que ir a la práctica, ¿no? ¿Qué hacemos en la práctica? Si hablamos de buenas prácticas para garantizar el nivel de seguridad de la información y la protección de datos personales durante las actividades de teletrabajo, es necesario aplicar las medidas de seguridad que sean posibles para mitigar o para minimizar la probabilidad de que se produzca un incidente de seguridad. Primero, tendremos que identificar los riesgos, el impacto que podrían causar y la probabilidad de que esos riesgos se materialicen, que se llama gestión de riesgos. Esta gestión de los riesgos se podría elaborar, hay algunas normas ISO que son estándares que permiten que nos muestran cómo se pueden gestionar estos riesgos, la familia de las 31.000 y la 27.000, la 31.000 es la gestión de riesgos y 27.000 es de los datos personales. Tendremos que ver primero qué tipo de datos tratamos, qué nivel de confidencialidad de la información, el volumen de los datos afectados, cuál es el posible impacto que podría tener la protección de los datos y en otros derechos, las herramientas y dispositivos utilizados para tratar la información, la cantidad de usuarios e interacciones y sujetos involucrados en el tratamiento, si están conectados a equipos externos o a terceros, la disponibilidad, la integridad, la resiliencia y cualquier otra dimensión de la seguridad de la información que afecte los niveles de servicios acordados con los clientes. Yo encontré en algunos documentos algunas medidas básicas que deberíamos tener en cuenta a la hora de implementar el teletrabajo.
Deberíamos tener o implementar una política de seguridad y procedimientos, protocolos de seguridad, informárselo a todos los usuarios, a todos quienes están, no solo los que están trabajando en la empresa, sino además los que están trabajando desde casa, tener un inventario de activos, contar con programas de protección, antivirus, firewall, concientizar. Yo creo que básicamente tenemos que concientizar a quienes están haciendo teletrabajo, sobre todo para... ahí me están diciendo que se me está acabando el tiempo. Tenemos que concientizar y formar a quienes están usando el sistema, porque creo que de esa forma podríamos evitar un montón de riesgos. Y hacer backups, protección de los soportes de información, etiquetarlo, llevar un registro de contenido y tener un plan de mantenimiento y revisión de la seguridad. Y bueno, y me va a quedar qué hacer ante un incidente de seguridad, porque podría suceder que estamos en nuestra casa y nos llega un mail con una computadora de la empresa y nos llegó un mail y lo abrimos y tiene un virus y se cae todo el sistema. Entonces, como empresa, tendríamos que tener un proceso para la contención del incidente, cómo tratar de solucionarlo y volver y que el sistema vuelva a funcionar. Y todo esto creo que principalmente con la concientización, ¿no? O sea, para que esto no suceda. Y se me terminó el tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Indudablemente esto tiene tantas particularidades que daría para una charla exclusivamente sobre el tema seguridad. De la misma forma que los contenidos de la ley dan para debates interminables. Le paso la palabra a Mariano, que además creo que va a compartir una presentación con todos los participantes. Sí, gracias Daniel. Bueno, como les decía fuera de cámara, yo me saqué de encima la responsabilidad de usar el gorro de abogado, se lo dejo, ha quedado en mejores manos, ¿sí? Más cuidado, con lo cual siento algunas libertades a la hora de tratar de contarles un poquito lo que nosotros estuvimos haciendo. Daniel, por favor, decime si estoy compartiendo bien pantalla, porque no Ya está tengo... la presentación en pantalla, Mariano. Perfecto, perfecto. Antes de arrancar con buenas prácticas en transformación digital y teletrabajo, yo creo que hay una reflexión que nos merecemos, si bien es parte de la presentación, es que generalmente los debates en Argentina tienen una postergación histórica, o sea, estamos debatiendo cosas que pasaron en el mundo hace 50 años, o que empezaron a trabajarse en el mundo hace 50 años. Y después tenemos cuestiones que también tienen que ver, y Gabriela las trajo muy a cuento, con todos los sistemas de seguridad, ¿no? Digo, estamos trabajando en un medio ambiente, si se quiere, donde la confianza es un bien escaso. Y sabiendo que la confianza es una hipótesis que involucra una prospección y que involucra este relacionamiento entre los seres humanos de buena fe, como dictan las normas, creo que estamos en una crisis de confianza que se suma a la crisis sanitaria, a la crisis político-económica y la lamentable crisis social. Con lo cual, digo, trabajar con contenidos antiguos en situaciones muy complejas, como decía Héctor, realmente no sé si es lo más adecuado. Pero es el desafío que tenemos. Todas las organizaciones nos tuvimos que preparar a nuestro modo para ir viendo primero, antes de la pandemia, cómo íbamos incorporando estos conceptos de las TICs, ¿no? De la modernidad. Todavía ni siquiera tenemos el embate de la inteligencia artificial, que lo tenemos a la puerta, ¿no? Y con la revolución que eso significa, o va a significar para la modelización de las estructuras de las organizaciones. Entonces, algunos que estuvimos transitando este viejo tema, voy a tratar de ser un poquito más breve y no pasar todos los slides porque es larga la presentación, recién me doy cuenta
Islam, yo diría, yendo un poco al foco de la cuestión es, nosotros tenemos este debate sobre teletrabajo abierto en la Argentina ya hace unos cuantos años, de alguna manera como un reflejo de lo que estaba pasando en otras latitudes y no podíamos receptar, por dos cuestiones muy fáciles. En los años 70 nosotros ni sabíamos prácticamente de la existencia de la posibilidad de un trabajo remoto, sí en casa, pero era el trabajo a domicilio, con un régimen laboral totalmente distinto y con una actividad totalmente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a ver en lo que hoy es el advenimiento de las TICs y el trabajo, si se quiere, organizado a través de las tecnologías, de la información. Pero sí tuvimos también un registro de un primer ciclo de esta realidad de trabajo remoto allá por 2009-2015, y también fue a propósito de un hecho pandémico, porque si mal no recuerdo, por lo menos esto es lo que trabajamos nosotros, el H1N1 nos enfrentó a una realidad mucho más acotada, mucho más administrable, pero de todos modos bastante compleja, que fue cómo nos movíamos en ese entorno de una mini pandemia, nada que ver con lo que nos toca vivir hoy, y allí las personas que veníamos pensando sobre la factibilidad de realizar teletrabajo, nos desafiamos un poco, desafiamos a nuestras propias colaboradores, trabajamos en conjunto, incluso con las entidades gremiales, y pudimos estructurar aquellos primeros palotes de lo que fue el home office o el trabajo remoto, y son primeros palotes que sin embargo tuvieron, a mi modo de ver, mucha relevancia, más allá de las organizaciones que intervinieron, que como pueden ver los sellitos o los escuditos, estuvieron todos, pues falta la OIT, pero digamos, estuvo la SRT, se trabajó en redes de teletrabajo armadas por el sector empresario, el propio Ministerio de Trabajo fue un motor de generación de acuerdos, el PROPET, el famoso PROPET, fue un lugar donde se generaron una cantidad enorme de acuerdos para ver de impulsar este uso de tecnología, y allí yo creo que se construyó de alguna manera el ADN de lo que es hoy el teletrabajo, según lo entendemos, porque en definitiva ustedes ven que esto tiene como bien marcado impactos en lo tecnológico, cuestiones ambientales también como derivadas de ese uso mucho más inteligente de todo lo que tiene que ver con la energía, y eventualmente uno de los consumos más grandes que tiene esa energía con un grave daño al medio ambiente, que es el sistema de transporte, pero fundamentalmente, si vemos la parte de capital humano, ahí es donde se juega el partido, ahí es donde se hacen verdaderamente los grandes cambios o donde se producen las consecuencias más importantes. Entonces, todo lo que tiene que ver con los conceptos de work and life balance, todo lo que tiene que ver con la productividad, con los beneficios, con la educación de puestos, con competencias, con sistemas de liderazgo, con administración por objetivo, fueron parte de ese pensamiento, fueron parte de ese debate. Y de alguna manera ese debate nos llega, vuelvo a insistir, tardío, añoso, ¿sí? De alguna manera, si se quiere, en un momento difícil para poner todo su profundidad, el análisis en su profundidad. ¿Y por qué? A mí, fundamentalmente, Héctor refería a la pandemia, y la pandemia es una situación de encierro. O sea, claramente hoy no tenemos la posibilidad de elegir, y menos ahora con esta segunda ola, los 30.000 casos prácticamente en la calle, con una vacunación o con un sistema de vacunación que no está funcionando dentro de los niveles o a la velocidad esperada. Digo, la verdad, y con un agotamiento que lleva más de un año, ¿sí? No estamos haciendo teletrabajo, sinceramente. Estamos tratando de trabajar de una manera complejamente dificultosa, y todos ya lo vivimos, aún los que nos encanta la idea del teletrabajo, sufrimos con el ruido del vecino, con la familia,
con el aislamiento, con la obra de construcción de algunos metros más para allá, con el tema de la falta de contacto de forma permanente con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros colaboradores directos, y eso dificulta un concepto que es central, que es básicamente el liderazgo. Y liderazgo, otra vez, no hay liderazgo sin confianza, entonces tenemos un problema de confianza, tenemos un problema de liderazgo y tenemos que ordenar la organización para hacer esas cosas de una manera eficiente. Ahora, en el rescate, ¿sí? Porque parece que Muñoz definite, digo, en el rescate, yo creo que gracias a esta situación de experiencias previas, de mucha vocación de parte de la gente, de los colaboradores, de las organizaciones que han hecho una apuesta enorme para crecer, para evolucionar, en muy poquito tiempo, yo creo que digamos, el resultado más significativo es que se logró hacer el sostenimiento de miles de puestos de trabajo. Hacer, más allá de toda la situación estructural, que muchas familias no sufrieran en demasía o, digamos, de una manera desproporcionada, una disminución significativa de sus niveles de ingresos. Y sobre todo, en algunas organizaciones que tenían ya alguna experiencia, no sufrieran, por lo menos en forma, digamos, complicada o demasiado significativa, una baja en sus niveles de productividad y por ende de su facturación. Ahora vuelvo, la realidad subsistente sigue siendo la misma que teníamos hace 20 años atrás o 15 años atrás cuando empezamos el debate. Yo me acuerdo que este gráfico que lo hacía en otra organización, cuando yo veía un poco el tema de las generaciones, la distribución no era como ahora, ¿sí? Donde estamos, si se quiere, dominados desde una forma volumétrica por las nuevas generaciones, por la X, por la Y, por los millennials, centennials, ahora hay pandemia también, eso todavía no van a ser parte de esta muestra porque son muy chiquititos y además espero realmente que salgamos más rápido más rápido que tarde de toda esta situación. Pero la realidad es que en los vectores donde uno pregunta en esas generaciones dónde pone foco o dónde de alguna manera percibe valor una organización que le ofrece una tarea o un trabajo, claramente está en el balance entre vida personal y profesional y libertad de poder realizar tareas tanto por dentro de la organización en una forma de desarrollo transversal, pero también por fuera de la organización. Entonces, nosotros pasamos, y acá hay un valor que es de una experiencia previa del 38% de gente que ya estaba trabajando en un sistema mixto, híbrido, guardemos esa palabra porque para mí es clave, híbrido, 2-3 veces por semana, de acuerdo al diagrama de equipo, de acuerdo a otras cuestiones que tienen que ver tanto con persona, del colaborador como del líder, si están lo suficientemente desarrollados y las tareas y funciones lo permitían, veníamos con esa experiencia, entonces nos fue bastante fácil pasar al full time. Obviamente, no solamente es una cuestión de humanware, sino que también tiene mucho que ver con el framework que nos da un recambio tecnológico que hizo la compañía en forma previa a la pandemia, renovan todo su parque, si se quiere, de PCs, ¿sí? Por notebooks y teniendo un desarrollo de una VPN robusta que nos permitía hacer que los lugares de trabajo realmente pudieran estar alocados en un lugar distinto a un edificio de sede o en algún centro operativo. Los beneficios ya los dijo Gabriela, yo creo que por ahí vale alguna mención, que la vamos a particularizar, sobre el tema de la colaboración virtual, el pensamiento adaptativo y acciones transdisciplinarias que son búsquedas que se dan en este espacio más virtualizado. Ahora, si nos centramos en el tema de la salud, y esto me voy a permitir ser un poquito más naif en la valoración que se hace, digamos, una concepción de un día normal tiene 8 horas para trabajar, 8 para dormir y supuestamente 8 horas para hacer de la vida lo que nos llena
que es nuestra función o rol de padre, estudiar y mejorar, atender a nuestros amigos y todo lo que ustedes saben que no hacemos, o lo hacemos en forma parcial. Entonces, la realidad es que el teletrabajo, de alguna manera, lo que hace es liberar, en un sentido más puro, no con el ancla de una pandemia. Cuando no estamos en pandemia, lo que hace es liberar parte de ese trabajo y trasladarlo a un esquema de vida más balanceada. Esto por lo menos es lo que nosotros teníamos visto y previsto. Ahora, ¿qué hay de novedoso en lo que estoy diciendo? Por ahí poco. Yo voy a volver al viejo librito de cuándo el teletrabajo realmente es efectivo y es posible y mantiene un asidero lógico, hacer una diagramación de equipo de trabajo, ¿sí? con la virtualidad. Más allá, vuelvo de la pandemia, cuando uno tiene en el análisis de puesto las funciones que corresponden y que pueden ser utilizadas en forma virtual, esto parece una verdad de perogrullo, pero no todos los puestos tienen el total de las funciones, o por lo menos una parte de las funciones que puedan ser realizadas en forma remota. Cuando existe un perfilograma en el propio colaborador, o sea, tienen las competencias requeridas como para hacer el trabajo en remoto, entre ellos hay una que tiene que ver con la responsabilidad y el grado de madurez de las personas para no tener que ser objeto de tantos controles como planteaba Gabriela. Digo, no es que lo vea mal, Gabriela, por favor, no estoy haciendo un juicio de valor negativo, digo que cuando la gente tiene responsabilidad y tiene madurez, por ahí requiere menos control. Pero también no es solamente una cuestión de responsabilidad y madurez, sino de cómo administramos nosotros las organizaciones. Entonces, si administramos por tiempo de trabajo únicamente, tenemos una ecuación. Si las administramos por objetivo y cumplimiento de objetivos, obviamente vamos a tener otra ecuación. Ahora, cuando hablamos de perfilograma de competencia, no podemos hablar solamente de la gente, ¿sí? que tienen que hacer la tarea en remoto, sino fundamentalmente, y vuelvo a la idea de los líderes, ¿sí? Esos líderes que muchos de ellos no tenían ninguna capacidad, o por lo menos no capacidad, disculpa, no tenían ninguna capacitación, o tenían una capacitación muy leve sobre cómo es el liderazgo de equipo de trabajo. Digo, en remoto. A veces no lo tienen ni cómo es el liderazgo de equipos presenciales. Con lo cual, si esto ya es una dificultad, el hecho de no lograr administrar eso en forma adecuada ya es de una complejidad supina, ¿no? Hay mucha gente que en este año nos ha dicho. ¿Eh? Se nos ¿Qué? acabó el tiempo. Uy, ¿ya? ¿En serio? Opa. No, entonces, nada, me voy a tener que ir de la presentación para La idea final. Para la idea final, y vamos a ser muy claros. Yo, disculpas por la extensión entonces, pero creo que la idea es un poco la que dejaban planteado Gabriela y Héctor. Nosotros vamos a tener que implementar una serie de medidas para que esto sea posible. Probablemente con o a pesar de determinados actores sociales. Ojalá que sea con. Todos nosotros que somos amantes del derecho laboral y sobre todo de la dinámica colectiva, del diálogo social, de la construcción de consensos, esperamos del otro lado tener un actor social dispuesto a pensar soluciones reales y concretas para la gente que tiene necesidades. Y hoy por hoy, la virtualización, el trabajo a distancia, en sus pros y sus contras, ha sido probado por una cantidad enorme de trabajadores y realmente van a generar una demanda cierta y sincera, ¿sí? de virtualización, porque pasada la pandemia, ¿sí? los beneficios que dejan no solamente van a estar del lado del empleador, pues los hay, no nos vamos a andar engañando. O sea, hay beneficios y hay costos que no siendo beneficios expresamente se suprimen, ¿sí? Como el costo del real estate, del lugar donde está alocada la fuerza de trabajo. Lo vuelvo. Yo creo que vamos a apelar
a esos actores sociales del otro lado que tienen tanta relevancia y tanto por decir, para que nos ayuden a construir ese trabajo del mañana. ¿Por qué del mañana? Lo hoy, ¿sí? Pero con la vocación de que sea ese trabajo el que nos rija a partir de un momento muy deseado por todos, que es la culminación de la pandemia. Bueno, muchas gracias, Mariano. Vamos a empezar con la etapa de preguntas de los participantes. Tengo varias ya que me han llegado. La primera, voy a englobar dos para Héctor. Una es si el trabajo como beneficio un día en casa o solo trabajar un par de días a la semana implica que no esté configurado la situación de teletrabajo para esos trabajadores. Sí, a ver, como decíamos antes, aquellas empresas que ya vienen con una inercia implementando el trabajo remoto como beneficio, como mecanismo de retención, como mecanismo de valoración de la organización en la que uno se desenvuelve, yo diría, si van a seguir con ese esquema, si se quiere híbrido de presencialidad y de trabajo remoto, lo más recomendable sería que vayan alineando la política de recursos humanos que tienen implementada a los lineamientos del orden público, porque a partir del 1 de abril tenemos un orden público que nos fija restricciones. Y en ese caso, eso va a evitar dolores de cabeza, porque si no se avanza en la instrumentación por escrito de algunas cuestiones como la voluntariedad expresa y la reversibilidad, por ejemplo, para tomar las dos de las más relevantes, el día de mañana ese empleado podría transformar ese beneficio empresario en un dolor de cabeza. Entonces yo diría que hay que ir migrando y hay que ir alineando los planetas. Quizá la pandemia y las restricciones sanitarias hoy son una buena etapa para reflexionar sobre todo esto, porque claramente la situación sanitaria se enmarca dentro de la excepción que la propia ley contempla para que no se aplique de manera estricta la modalidad de teletrabajo, pero la situación excepcional en algún momento va a culminar. Entonces lo importante sería que cuando termine uno no se encuentre con todas estas aristas contingentes de decir, pero no, yo venía con un beneficio y en realidad después se transformó en teletrabajo producto de la implementación de la ley, pero nadie lo firmó, entonces ahora quiero volver a la presencialidad porque no me interesa más este esquema o por la razón que fuere. Si uno no va formalizándolo, no va a evitar problemas futuros, con lo cual la recomendación sería alinear esas dos acciones, ¿no? Héctor, una pregunta también para vos. Dice, si la ley requiere, porque es una modalidad de la ley de contrato de trabajo, la forma escrita, el no poner por escrito el contrato implica que la ley no se aplica a ese contrato individual. No, al revés, yo diría, si el empleador no lo pone por escrito, el trabajador con el tiempo va a consolidar de que efectivamente es acreedor a todos los beneficios y condiciones que la ley de teletrabajo contempla y que por indolencia del empleador no se formalizaron por escrito. Es al revés, juega a favor la presunción prooperaria, ¿no?, que hace al derecho del trabajo, con lo cual es el empleador el que debe procurar que se formalice por escrito todo esto por su seguridad, por su previsibilidad, por su sustentabilidad en el tiempo. Muchas gracias. Gabriela, para vos la pregunta es, ¿cómo se aseguran las empresas que los empleados cumplan con las medidas de seguridad dispuestas por el empleador? Estás muteada. Sí. Perdón. Es un poco lo que la conclusión de mi exposición, ¿no? Realizando campañas de concientización, transmitiendo estas medidas de forma adecuada, o sea, la práctica, en forma práctica, didáctica, objetiva, y dejando de lado la tendencia de comunicar todo por escrito y no volverlo a recordar. O sea, yo te lo comunico por escrito y ya está. No, hagamos cursos, hagamos concientizaciones periódicamente,
como para que el trabajador internalice las medidas de seguridad, y siempre actualizando estos documentos, ¿no? Porque sabemos que nosotros hacemos un documento y no es que las condiciones no cambien, hacemos un documento hoy y las condiciones dentro de unos meses pueden cambiar, entonces tenemos que ir actualizando esos documentos donde fijamos políticas y a la vez realizar campañas de concientización activa. Yo creo que de esa forma, o sea, nunca estamos exentos de un incidente de seguridad. No es que el riesgo va a ser cero, pero por lo menos lo podemos minimizar. Bien. Héctor, te voy a englobar dos preguntas en una. Sí. Una es cómo se recomendaría proceder a las organizaciones para implementar la modalidad del teletrabajo para trabajadores encuadrados en un convenio de actividad donde la empresa no es, si bien integra la Cámara, no es de los que están en la mesa de discusión. Y casi como la contracara de esto, cómo encuadrar al personal fuera de convenio en la modalidad. Mariano, cuando arrancó su charla, dijo que se ponía otro gorro y dejaba el gorro de abogado. Yo la verdad que en este momento, ante estas dos preguntas, preferiría ponerme el gorro de Talleres, que le va ganando al Emelec, debutando en Copa Sudamericana. Pero bueno, voy a optar por contestar este 2 por 1 y te diría que qué impotencia que le da al empleador que aplica un convenio de actividad no tener la chance de poder incidir en ese proceso de negociación, ¿no? Pero más impotencia da querer darle formato a la modalidad de teletrabajo conforme a las necesidades de su propia organización, que no necesariamente son compatibles con empresas que aún pueden estar compitiendo con ella. Con lo cual, yo creo que estamos transitando una bisagra dentro del derecho laboral. Cuando digo esto, por eso hacía referencia al gorro de abogado, porque me lo voy a quitar un poco y voy a ser un poco más transgresor. Y voy a decir que en materia de teletrabajo, para el personal convencionado, en convenios donde uno no tiene la chance de poder incidir, es posible que se transiten caminos heterodoxos, como pueden ser colectivos irregulares, firmados con representantes sindicales internos. Incluso algunos hasta podrían ir a acuerdos plurindividuales en la mayor expresión de transgresión, si se quiere, pero difícilmente se va a poder plasmar en la agenda de un convenio de actividad necesidades tan particulares y tan específicas que hacen a cada unidad de producción. Con lo cual yo creo que va a haber que estar dispuestos a transitar, como hacen los equilibristas que tienen mucho oficio, sin red, caminar sobre la cuerda sin red y asumir que ese proceso va a tener beneficios y exposiciones, ¿no? Porque el beneficio va a ser darle una respuesta a ese colectivo y el expuesto o los pasivos contingentes va a ser no contar con un convenio colectivo de actividad de abogado que te dé esa tranquilidad de estar con un marco normativo estable, ¿no? Esa fue la primera de las dos, ¿no? Me estás haciendo un 2 por 1 que me está afectando. La otra era cómo tratar a los fuera de convenio. A los fuera de convenio. Yo lo diría, primero, tratarlos muy bien, porque se lo merecen. Porque están soportando el solapamiento salarial hace mucho tiempo, porque están soportando una cantidad de cosas que se merecen por lo menos el buen trato. Entonces yo diría, ahora hablando en serio, al personal fuera de convenio, indudablemente hay que destinarle un capítulo especial, porque si hay algún sector donde va a haber mucho de virtualidad y de teletrabajo, es en el sector de los puestos de trabajo ocupados por personal fuera de convenio. Sus perfiles, como señalaba Mariano, en el estudio de puestos va a indicar que mayormente va a haber fuerte capilarización de teletrabajo ahí. Entonces, ¿qué respuesta darles? Yo creo que muchas de las respuestas va a haber que darlas en forma individual, a través de ese contrato individual, planteábamos, a través del contrato de trabajo, de teletrabajo, perdón, porque la respuesta colectiva no va a llegar tan pronto, y si llega, va a llegar de una manera más genérica y no tan específica como se va a necesitar. Por ejemplo, la hibridez. ¿Cómo va a hacer uno para establecer este mix de algunos días presencial, algunos días remotos, si es un puesto fuera de convenio? Bueno, va a haber que pactarlo individualmente. O va a haber que fijar una política general en la empresa para determinadas áreas, para evitar inequidades y discriminaciones,
pero después va a haber que formalizarlo de manera individual. ¿Eso es lo que dice la ley? No, eso no dice la ley. ¿La ley contempla cómo hacerlo? No, tampoco. Que vamos a utilizar un vacío, una grieta, y como en Argentina tenemos tantas grietas, bueno, esta grieta tomémosla como una endija, en todo caso, para tratar de completarla con los elementos que podamos acercar para darles más seguridad jurídica, ¿no? Para Mariano tengo dos preguntas. Una te vas a tener que poner el sombrero de abogado por un ratito, y es cuáles son los requisitos o cuáles son los elementos que el empleador debe brindarle al trabajador en el marco de las contingencias que prevé la Ley de Riesgos de Trabajo. Mira, a ver, la parte expresamente normativa se la vuelvo a dejar a mi amigo Héctor. Yo te voy a decir qué hacemos nosotros, ¿sí? Qué habilidad, ¿eh? Hay que reconocer una habilidad para sacarse esto de encima. Toco y me voy. Nosotros, yo te digo, el nosotros de una organización pasada, lo que hacíamos era proveerle a la gente lo que estaba previsto por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en ese momento, que era la silla ergonómica, el apoyapié, o sea, todo lo que tenía que ver con el equipamiento que también cumpliera con condiciones ergonómicas. Entre ellos siempre me acuerdo, era el posa-mouse con la pelotita esta famosa para los problemas del túnel carpiano, y indicable el matafuego. Eso era básicamente las condiciones, obviamente hacer la denuncia pertinente ante la SRT como de los días y el momento en que se planteaba el teletrabajo, que como bien decimos no era en ninguno de los casos 100% remoto. Esa era la antigua escuela, la antigua norma. Nosotros con nuestro agente que está trabajando en remoto estamos cumpliendo con esas mismas condiciones. Básicamente lo que sí estamos trabajando también es a requerimiento algún cuidado ergonométrico mayor, ¿sí? ¿Y eso por qué? Y porque la mayoría de la gente ya ha adaptado sus lugares, en su casa, un lugar de trabajo para trabajar, y a veces, duele decirlo, pero tienen oficinas mejores montadas que las que tenemos acá en Geneia, ¿eh? Y la verdad que no hay que desmerecer tampoco la vocación con que la gente hace estas cosas. Ahora, sobre las condiciones especiales adicionadas a esta, yo creo que por lo menos me gustaría saber si Héctor tiene alguna precisión mayor realmente. Yo Sí, estoy mirá, hasta ahí. Mariano, viene bien lo que decís al contar la historia, porque la historia es lo que estaba regulado en la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la 1552 del año 2012, que era una recomendación, porque no existía el teletrabajo todavía. Esa resolución se suspendió como consecuencia de la emergencia sanitaria y la pandemia. Y está suspendida hoy, y es posible que se mantenga suspendida hasta el 31 de diciembre de este año, que vence la emergencia sanitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que aquel que está trabajando a distancia por recomendación sanitaria, tal como se desprende de la resolución 207 del año 20, no tiene que cumplir con el extintor, con la silla ergonómica, con el apoyapié. Yo sé que vos compraste ya los extintores antes que aumenten de precio y fue una medida preventiva muy inteligente. Pero cuando digo esto no quiere decir que uno no lo tenga que hacer. Lo recomendable sería ir acercándose, porque en algún momento se va a suspender esta suspensión, valga la redundancia, va a cesar esta suspensión en la resolución 1552 y va a volver a cobrar vigor todas las recomendaciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que justamente exigen esto: cuidar la ergonomía del puesto, cuidar la prevención a través de todos los recaudos que la propia norma exige y que la ley de teletrabajo refuerza, porque cuidado que la ley de teletrabajo hace hincapié en el hardware, en el software y también en el equipamiento que hace al entorno del teletrabajador. Así que yo diría, vayan incorporando ese ítem también dentro de la política para el fuera de convenio y dentro de la agenda de negociación colectiva, si es que va a haber negociación colectiva sobre estos puntos en el empleador de que se trate, ¿no?
Me acaban de informar que las empresas de Matafuego están enloquecidas, aumentó la demanda un 3000%. Bueno, ¿viste? Se debe la comisión. Por esta charla que estamos dando en este momento. Estás muteado, Dani. Me parece que estamos con un problema técnico. No, está muteado y no se lo escucha. Sí, es como que no anduviera, no anda tu micrófono. A ver si puedo hacer un rescate. Es que hablar de teletrabajo, teletrabajando es complicado, ¿viste? Que Es verdad. Hasta que resuelvas el tema, Daniel, ¿querés que tome la posta? A ver si puedo... ¿Qué sucede con las organizaciones que tienen implementado el home working esporádico, donde se da todos los días, sino 2 o 3 días por semana? La ley de teletrabajo se aplica igual, esa ya estaba, perdón. ¿Cómo se encuadra? No, esa ya está. Yo creo que ya estamos con las preguntas. A ver si hay alguna. Hay una al costado en el chat. Yo tengo una acá. ¿Cuál es el monto que está implementado para dar a los colaboradores? Nosotros, la tomo yo, o sea, la implementación de la ley no existe un número fijo y creo que eso está remitido justamente a la gimnasia colectiva, en el caso de los trabajadores dentro del convenio y fuera del convenio. Hay que utilizar libremente el sentido práctico más que la imaginación. Entonces, nosotros estamos reconociendo los gastos de conexión, básicamente, ¿sí? De las personas que están involucradas dentro del ASPO, en su momento del DISPO, y que están realizando trabajos en forma remota los 5 días a la semana. Así que, digamos, la justificación es justamente esa, que están los 5 días a la semana haciendo uso, más allá de que la familia también lo hace, de su sistema de conexión. Sí, es posible que en ese punto te complemento, María, es posible que lo más recomendable sea ir por una compensación por día, de modo tal de compatibilizarlo con un esquema mixto, porque claramente hacia adelante va a haber un mix, una hibridez entre presencialidad y virtualidad, entonces es bueno tener una cuantificación diaria, de modo tal que cuando cierres las novedades, vos puedas reflejar en la liquidación de haberes esa compensación por gastos que esté alineada con la realidad de que efectivamente ha habido un uso. De hecho, en el convenio que se firmó en telecomunicaciones, allá a lo lejos de hace tiempo, había, esto lo digo con cierta, ¿no? Una polinómica, ¿sí? que establecía justamente, digamos, trataba de establecer una métrica de uso, ¿sí? Y que estaba vinculado también a la cantidad de días que la gente estaba prestando tareas de modo remoto, ¿no? Y ahí se incluía también el servicio de electricidad, parte de la boleta del servicio de electricidad y parte de la boleta del servicio de gas. Así que, bueno, en definitiva, yo suscribo lo que vos querás, ¿no? Esto es ha sido una fórmula, si se quiere, para salir del paso durante la pandemia. ¿Retomaste contacto, Dani? No. Hay otra que... No, ahí le puse que salga y vuelva a entrar, pero no sé si me leyó. Bueno, yo no veo más preguntas. Puede ser que hay una que dice: ¿qué riesgo tiene carácter no remunerativo de ciertos beneficios a los teletrabajadores cuando para otros trabajadores ese mismo beneficio es remunerativo? Bueno, habría que hacer casuismo, ¿no? Entender de qué beneficio estamos hablando. Pero la verdad es que si hay una simetría así, no nos olvidemos que la ley de teletrabajo fija como regla que la compensación salarial debe ser igual entre el teletrabajador y el presencial. Por ende, los beneficios deberían tener un tratamiento simétrico, semejante. Esto de darle un tratamiento no remunerativo en unos y remunerativo en otros no parecería muy consistente, pero eso yo estoy hablando así generalmente, habría que ir al caso concreto
y entender de qué beneficio hablamos, ¿no? Yo creo que con la implementación de la ley vamos a empezar a ver cómo la implementamos, o sea, no, con el transcurso del tiempo vamos a ver cómo implementamos la ley, porque la ley, ya lo hablábamos justamente ayer, es como muy general, entonces en cada caso va a ser diferente, porque cada persona tiene una realidad distinta y hace una actividad diferente, entonces, Seguro, seguro. entonces me parece que va a ir más de la mano del tiempo y de cómo las organizaciones y los trabajadores se vayan, cómo se vayan acomodando, ¿no? Sí, sí, sin perder de vista que la compensación va a ser no remunerativa y por la ley va a estar fuera de la base de cálculo del impuesto a las ganancias, ¿no? Claro. Y de ahí la atractividad del tema, ¿no? ¿Volviste, A ver, Daniel? ahora. No. Está como Bernardo en El Zorro, pero no importa. Sí, sí, la verdad es que si te cansaste de nosotros, había otras maneras de hacerlo, pero la verdad que yo creo que estamos, me parece, en horario y por cantidad de consultas para cerrar. Así que si no te parece mal, Daniel, dado que no has podido desarrollar mucha locuacidad en estos últimos minutos, me permito agradecerle a Héctor en nombre de ADRA, de Byton y de Andia su participación, generosa como siempre. Así que un millón de gracias, lo mismo y en igual nombre a Gabriela. Gracias a ustedes. Esperamos tener oportunidad de hacer un nuevo ciclo pronto, como dice Gabriela, con el carro andando y los melones acomodándose un poco en ese carro, y ya en ese sentido más práctico, ver las soluciones de carne y hueso de cada una de las organizaciones que empezamos a implementar, con nuestros abogados o a pesar de nuestros abogados. Que Muy esto bien. es importante, ¿no? Es verdad. Muchísimas gracias. ¿Qué vamos a decir si somos todos abogados? Por eso. Bueno, muchísimas gracias. Muy No, buenas muchas tardes. gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Chao, chao.